Hasta ayer nosotros hemos conocido muchas cosas, ¿no? Sobre todo, todo el mundo es pecador, ¿no? Porque todo el mundo es la descendencia de pecador, Adán. Por eso Dios sabe que todo el mundo necesita salvación. Por eso Dios nos dio la Biblia. Ya, hoy último día, ya, vamos a empezar con oración. Ya, oremos juntos. Dios Padre, a través de este seminario nosotros hemos conocido varias verdades. Señor, ¿por qué nosotros estamos viviendo en este mundo? Porque tú nos diste la Biblia. ¿Por qué nosotros debemos recibir la salvación? Señor, a través de tu palabra hemos conocido que esta verdad es muy importante para nuestra vida. Porque nosotros vivimos en este mundo. Ahora nosotros hemos conocido esta verdad. Por eso, recibir la salvación es muy importante para nosotros. Pero no podemos recibir la salvación con nuestra sabiduría. Nosotros necesitamos tu ayuda. Por favor, abre nuestro corazón. Por favor, danos tu palabra en nuestro corazón. Sobre todo, para que conozcamos bien tu palabra, ayúdanos, por favor. Por todo esto, dejando en tu mano poderosa, hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Busquemos 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Ya. Leamos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ustedes, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? Para salvarnos. Porque todo el mundo es pecador. Todo el mundo comete el pecado. Mientras viven, todo el mundo viven cometiendo el pecado. ¿Sí o no? Porque todos son los descendientes de Adán. Pero Dios nos creó. ¿Para qué? Para vivir en el cielo para siempre. Por eso Dios planificó, ¿para qué? Planificó para salvarnos. ¿Entendéis? Por eso Dios nos dio la Biblia para salvarnos. Este acontecimiento o este asunto es muy, muy importante. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Para salvarme. Porque todo el mundo una vez muere, ¿sí o no? Una vez muere. ¿Puede evitar esta muerte? Nadie. Nadie puede evitar la muerte. Ustedes algún día morirán. Pero la Biblia nos enseña que hay vida eterna después de la muerte. ¿Cómo podemos saber esta verdad? A través de la Biblia.
sobre todo, también a través de la Biblia y nuestra conciencia, espíritu. Nuestro espíritu sabe. Ya. Ahora, solo nos queda una cosa muy importante. Es nacer de nuevo, recibir la salvación, ¿no? Nacer de nuevo, recibir la salvación es lo mismo. Dios quiere que todas las personas del mundo sean salvos. Dios quiere que ustedes sean salvos. Pero en el mundo muchas personas creen en Dios, pero Dios dijo que las personas que han recibido la salvación ir al cielo son muchos, pocos. ¿Por qué? Porque casi todo no ha recibido la salvación entre las personas que creen en Dios. Porque ellos creen en Dios según sus pensamientos. Ustedes, para recibir la salvación, primero hay que quitar nuestro método. Muy importante. Hoy en día muchas personas, lo siento, ulego. ¿Cómo es? ¿Encajar? Ya. La Biblia nosotros escuchamos, ¿no? Biblia. Pero siempre, muchas personas encajan en su pensamiento. ¿Entendéis mi palabra? Por eso no puede recibir la salvación. La Biblia dice tal. Pero alguna palabra me cae muy bien. Por eso yo acepto. Pero otro, yo no me cae bien. Por eso no recibieron la salvación. Muy importante. Para recibir la salvación hay que tirar nuestro pensamiento. Ustedes, a través de la Biblia, todas las personas tienen que recibir la salvación. A través de la Biblia. No según nuestro pensamiento. Por eso ellos dicen, yo recibo la salvación por bautismo, por oración. Cuando yo oraba. Me cae muy bien como Espíritu Santo entró en mi corazón. ¿Por qué dice como esto? ¿Por qué muchas personas dicen como esta palabra? Ellos tienen sus pensamientos, ¿no? Tienen el método de recibir la salvación de suyo. ¿De suyos? Eso no es la Biblia. En la Biblia no está esta palabra. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, todo el mundo puede recibir la salvación. Solo a través de la Biblia. A partir de ahora, vamos a aprender sobre la salvación. ¿Cómo recibir la salvación? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 67, ¿no? Pantalla, para ahorrar tiempo, hoy último día, por eso será muy largo. Para dar conocimiento de salvación, para conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí está escrita el método de recibir la salvación. Ustedes, ¿cuál es la manera para recibir la salvación? Para recibir la salvación, tengo que recibir el perdón de mis pecados.
Ya, hay que conocer esta verdad. Tengo que recibir perdón de pecado. ¿Por qué todo el mundo va al infierno? ¿Por qué? ¿Por no es guapo? ¿Por no asistir a la iglesia? ¿Por no creer en Dios? Ya. ¿Por qué todo el mundo va al infierno? Por el pecado, solo eso. Por el pecado. Ya. Isaías capítulo 59, versículo 1, 2, aquí dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué todo el mundo va al infierno? Por el pecado solo, por el pecado. Ustedes, Dios nos ama. Dios nos ama. Por lo tanto, Dios quiere llevarnos al cielo, pero no lo puede hacer. Porque nosotros tenemos pecados. Aborrecimiento, envidia, avaricia, mentira, fornicación, homicidio. Tenemos todos estos pecados. ¿Entendéis? Pecado. Entonces, para ir al cielo, tenemos que resolver estos pecados. En otras palabras, los pecados desde el momento de nacer hasta el día de la muerte. Todos los pecados que hemos cometido hasta el día de la muerte tienen que ser perdonados. Tienen que quitar. Porque por solo un pecado no se puede ir al cielo. Para ir al cielo, nosotros tenemos que resolver estos pecados. Entonces, nosotros podemos preguntar, ¿qué hay que hacer para perdonar nuestro pecado? ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado de nuestros pecados? Para quitar nuestro pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué todo el mundo no puede recibir la salvación por bautismo? ¿Por qué no puede recibir la salvación por milagro? ¿Por qué todo el mundo no puede recibir la salvación con el bien hecho? Porque esto no es paga de pecado. Con esto no puede resolver nuestros pecados. ¿Entendéis? Ya. Por ejemplo, hay una persona que tiene gran deuda, 1,000 millones. Entonces, esta persona, si no paga esta deuda, irá a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el método para salvar de cárcel a este hombre? Hay que pagar 1,000 millones. Yo no. ¿Cuál es su pecado? Deuda. Yo no ha pagado, ¿no? Ustedes tienen que pagar su deuda. Si paga su deuda, no tiene que ir a la cárcel. Solo pagando el precio del pecado podemos quitar el pecado. Ya, aquí dice la ley de Dios. De cierto te digo que no saldrás allí. ¿Dónde es? Infierno. Hasta que pagues el último cuadrante. Ustedes, ¿cómo podemos
solucionar nuestro pecado? ¿Cómo podemos resolver nuestro pecado? ¿Hay que pagar? Hay que pagar. La paga el precio de pecado. Esto es ley de Dios. Ley de Dios. Único ley para perdonar nuestro pecado. Ustedes, Dios es el juez. Entonces nosotros, Dios está viendo a nuestros pecados, ¿sí o no? Por este pecado nosotros, ¿a dónde iremos? Al infierno. Pero para perdonar este pecado hay que pagar el precio de pecado. Esto es ley de Dios. Entonces, ¿con qué tengo que pagar la paga de pecado, el precio de pecado? ¿Con qué? Otra vez, ¿por bautismo? No. ¿Por milagro? Tampoco. ¿Por el bien dicho? ¿El bien hecho? No. ¿Con qué? Hay que preguntar a Dios. ¿Sí o no? ¿Con qué pagaremos? Ya. Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí está este método o este método. Vale. Paga de pecado, el precio de pecado. Ya. Leamos juntos. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, aquí dice, la paga de pecado es muerte. ¿Con qué tiene que pagar? La muerte. Con muerte. Hay que pagar con muerte. Si no paga con muerte, no puede quitar nuestros pecados. Hay que conocer esta verdad. La paga de pecado no es bautismo, no es milagro, no es asistir a la iglesia, no es oración. La muerte. Es decir, hay que pagar con la vida. Para salvar una alma, una vida, hay que pagar con una vida. ¿Entendéis? 자, Levítico capítulo 17, versículo 11, aquí también está. Leamos juntos. Porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Digan, ¿qué tenemos que hacer para quitar todos nuestros pecados? La sangre. La sangre, la muerte es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida tiene que ser pagada con la vida. Es decir, para perdonar mis pecados, para pagar la paga de mi pecado, una persona tiene que morir en vez de mí. Sí o sí. Esto es ley de Dios. Ley de Dios. Porque la paga de pecado es la muerte. Aquí también, Hebreos capítulo 9, versículo 22, leamos juntos. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí esto de forma igual, ¿no? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Quiere decir que hay que morir. Ustedes, digan, ¿es difícil? ¿Fácil, difícil? ¿Es difícil para entender o fácil? Fácil. Pero Dios nos ha dado un modelo para entender muy bien. Levítico capítulo 4, versículo 27 a 31. Leamos juntos. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean
de hacer. Y quiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar de holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Una persona cometió el pecado. Y esta persona tiene que llevar una ofrenda sin defecto ante el lugar santo. Esta ofrenda puede ser la oveja, cabra o un becerro. No es dinero. ¿Entendéis? El sacerdote hace imposición de la mano sobre esta ofrenda. ¿Qué significa la imposición? Esto. El pecado de esta persona se traslada en la ofrenda. También quiere decir que esta oveja sustituye a este hombre. El sacerdote pone la mano sobre la oveja, mata a la oveja. ¿Por qué? ¿Por qué mata a oveja? Porque el sacerdote mata a oveja. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, mata. Y luego, el sacerdote coge su sangre y le echa al altar de Dios. Dios viendo esta sangre perdonó el pecado de este hombre. ¿Por qué? Porque Dios recibió el precio de pecado de este hombre. ¿Entendéis? Una abuela del campo escuchó esta palabra y dijo: Pastor, tengo una oveja muy bueno en mi casa. Por eso podemos sacrificarla, ¿no? Yo tengo pecado mucho, vamos a mi casa. ¿Usted, esta palabra es correcto o no? No. Correcto, pero no. Porque esto es solo una imagen. Es solo un modelo. Hay que pagar con sangre la muerte para enseñar esta verdad. Para perdonar nuestro pecado, hay que morir una persona. Ustedes, la razón por la que nos ha enseñado esto es para mostrarnos lo que tenemos que hacer para quitar nuestros pecados. Pero esto solo es un modelo. Aquí dice, Hebreos capítulo 10, versículo 1, leamos juntos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este sacrificio no es verdad, sino un modelo. Es decir, no es verdad. Hebreos capítulo 9, versículo 9 también.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es un símbolo, es un modelo. Que muera una oveja no quiere decir que desaparezcan nuestros pecados. Si de esta forma desaparecieran los pecados, nosotros podríamos sacrificar con ovejas, ¿sí o no? Esto es para enseñarnos qué tenemos que hacer para que se quiten los pecados. El método para quitar mis pecados es con la sangre, no de una oveja, sino de un derramamiento de una persona. Mismo precio. Para salvar una persona hay que pagar, hay que morir una persona, porque la paga de pecado es la muerte. Tiene que morir alguien por mí, en vez de mí. No podemos comparar la vida de una oveja con nuestra vida. Para que nuestros pecados desaparezcan, tiene que morir una persona sin pecado derramando su sangre. No hay otro método para que los pecados desaparezcan, solo uno. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Tenemos que buscar a alguien que pueda morir por mí. Pero hay otra condición. Como una oveja sin defecto, tiene que ser una persona sin pecado. Debe morir una persona sin pecado. Ustedes, hay personas sin pecado para sustituir a vosotros en la muerte. ¿Hay o no? No hay. Porque en este mundo no hay justo. Nadie. Todo el mundo es pecador. Mi padre puede morir por mí, ¿no? Pero mi padre también es pecador, ¿no? Pecador. Tiene pecado mucho, ¿no? No hay nadie que pueda morir por mí. Ya, pero desde ahora os voy a decir una verdad muy sorprendente. Dios nos ama, ¿sí o no? Nos ama. Si nos vamos al infierno, ¿quién se pone más triste? Dios. Dios, ¿sí o no? Ya. ¿Quién se más triste? Dios, ¿sí o no? Porque Dios nos ama mucho. Porque Dios creó a nosotros. Quiere vivir conmigo, ¿sí o no? Para siempre. Por eso Dios me creó. Dios me ama muchísimo. Por eso yo, si voy al infierno, Dios estará muy, muy triste. Por eso, Dios hizo un planeo para salvarnos. Y Dios mismo, Él preparó. ¿El qué? Alguien que pueda morir por nosotros, por mí. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ustedes, Dios para salvarnos, envió a Jesucristo a este mundo. Hay que conocer. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué? Ya. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya. Aquí también.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para salvar a quién? ¿A quién? A los pecadores. Entonces, ¿quiénes son estos pecadores? Todas las personas del mundo. Y también ustedes. Y yo. ¿Entendéis? Yo soy pecador. Hay que conocer por qué Jesús vino a este mundo. Para salvarme. Para salvarme. A usted también. Porque me ama mucho. Por eso Dios me creó. Para salvarme. Porque yo tengo pecado. Entonces no puedo ir al cielo. Por eso Jesús vino a este mundo para salvarme. Ustedes saben quién es Juan Bautista. Es un profeta que mostró a Jesús. ¿Cómo lo mostró? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado del mundo. Quita el pecado de pastor, ¿no? Yo, de mí, ¿no? Quita el pecado de Lourdes. Usted, ¿no? Porque si escribe nuestro nombre todo, no puede hacer la Biblia, ¿entendés? Porque en el mundo hay muchas personas, ¿no? Desde creación, ¿no? Por eso todo el mundo. Quita el pecado del mundo. El mundo tiene muchas toda persona, ¿entendés? Ya. Jesús vino a este mundo para quitar mis pecados. Dios trasladó nuestro pecado a Jesús. Por eso, Isaías capítulo 53, versículo 6. Leamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. Jehová cargó en él, a Jesús, ¿sí o no? El pecado de todos nosotros. Al igual que el cordero que quitaba el pecado de los israelitas del Antiguo Testamento. Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Pero hay algo más importante. ¿A quién le va a quitar el pecado? El pecado del mundo. Todo el pecado de este mundo. Ya. Todos los pecados desde Adán hasta las personas que sigan naciendo después, también yo. Para quitar todos los pecados de todas las personas de este mundo. Tienen que saber bien esto. Ya. Pecado pasado, futuro, también presente, todo el pecado del mundo. Mientras aborrecimiento, codicia, no solo estos pecados, sino adulterio, homicidio, todo. Para quitar pecado de todo el mundo, ¿no? Todo. Entonces, por eso, vino a este mundo para quitar, para limpiar todos los pecados de este mundo. Entonces, queda
una obra muy importante. ¿Qué es? ¿Qué es? Jesús vino a este mundo para quitar nuestro pecado, ¿sí o no? Para quitar nuestro pecado, ¿qué tiene que hacer Jesucristo? Jesús. Hay que pagar la paga de pecado. Pero, ¿qué es la paga de pecado? Muerte. Por eso hay que morir. Hay que morir. ¿Entendéis bien? Al igual que el Cordero que murió para quitar los pecados de los israelitas, Jesús tiene que morir. Por favor, conozca esta verdad, por favor. Porque Jesús vino a este mundo para pagar, muy importante, para pagar la paga de nuestros pecados. Para perdonar, para pagar nuestro pecado, para pagar la paga de nuestro pecado, ¿qué tiene que hacer? Hay que morir. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Comprobamos. ¿Jesús ha pagado o no? Esta vez es muy, muy importante. ¿Sí o no? Jesús vino. ¿Cuándo vino? Hace 2000 años, ¿sí o no? Tenemos que comprobar si Él perdona nuestro pecado o no. Si Él ha pagado la paga de nuestro pecado o no. Hay que comprobar. Si el Señor no murió, entonces, ¿qué nos pasará? Se quedaría tal como está nuestro pecado, ¿sí o no? Pero si Jesús murió por nuestro pecado, ¿qué pasa con nuestros pecados? ¿Serán quitados, sí o no? ¿Serán perdonados, sí o no? Por eso, vamos a comprobar. Año 30 después de Cristo. Jesús, después de orar por última vez en el monte Getsemaní, estuvo con sus discípulos. Uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, vino con los soldados. Y los soldados se llevaron a Jesús. San Mateo capítulo 27, versículo 1, 2. Leamos juntos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. 23. El gobernador, pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Los sumos sacerdotes con sus pueblos estaban planeando para matarle y le llevaron ante Pilato. Y Jesús estaba ante público. Pilato vio a Jesús que no tenía pecado. Por lo tanto, intentó soltarle. Pero el pueblo de Israel, gritaba aún más diciendo, crucificarle. Si no matas a Jesús, tú eres disidente al emperador de Roma. Leamos juntos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y le unieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. Por lo tanto, Pilato manda que le azoten y luego lo crucifiquen. Y los soldados empezaron a quitarle la ropa y
empezaron a azotarle. En aquel tiempo, el azote estaba hecho de hueso de animales. Cada vez que le daban, se partía su cuerpo y su carne arrancada a pequeños trozos. Y su sangre estaba esparcido por todo el lugar. Y también le pusieron la corona de espino. Ese espino de la corona es más o menos de 7 centímetros. Si se le da un poco fuerte, la cabeza puede cubrirse de sangre. Y se pluraron de él. Algunos soldados le escupían. Algunos soldados con el puño le pegaban. Ustedes, ¿quién es Jesús? Hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Pero ¿por qué tiene que ser víctima de burlas? ¿Por qué tiene que recibir tantas aflicciones, tribulaciones? ¿Por qué? Estaba aguantándose. ¿Por qué? ¿Usted sabe? ¿Por qué? Por ustedes. Por ustedes. Porque la paga de pecado es la muerte. ¿Entendéis? No hay otro método, no hay otra manera. La paga de pecado es la muerte. Hay que morir. Por eso él recibía tanto sufrimiento. Los soldados, el pueblo de Israel, pluraron de él. Pero estaba aguantándose. ¿Por quién? Por ti. Por ti. Versículo 33, 35, leamos juntos. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, cuando le hubieran crucificado, le partieron entre sí sus vestidos echando suertes. Los soldados le llevaban a un lugar llamado Gólgota. Y en el Gólgota Jesús fue crucificado. Sus 2 manos estaban clavadas con grandes clavos. ¿Por quién? ¿Cuánto dolor padeció Jesús? ¿Por quién? Cuando los soldados le clavaron, ¿qué sentía Jesús? No se puede explicar el dolor. Él fue colgado en la cruz. Durante 6 horas estuvo en la cruz. Durante 6 horas estuvo en la cruz y murió. Un soldado atravesó con una lanza su costado. Su sangre salió de su cuerpo. Jesús murió. Murió. Ustedes, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús recibió estos dolores? ¿Por qué? ¿Por quién? Por mí, ¿no? Por mí. Por los pecados que hemos cometido con la cabeza, le pusieron la corona de espino. Por los pecados que hemos cometido con las manos, en sus 2 manos clavaron con grandes clavos, ¿no? Por los pecados que hemos cometido con los pies, sus 2 pies fueron atravesados con clavos. Por los pecados que hemos cometido con el corazón, le abrieron el costado con una lanza.
ustedes deben saber, Jesús es Hijo de Dios. Jesús es Creador. ¿Por qué Él tuvo que morir de esta manera? Jesús tenía poder para matar a todos, ¿sí o no? Él tiene poder, ¿sí o no? Tenía poder para matar a todos, ¿sí o no? Pero el Señor no lo hizo así. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Cordero. Es Cordero del mundo, el Cordero de Dios. Es el Cordero que va a morir por el perdón de nuestros pecados. Jesús, cuando fue colgado, estaba colgado en la cruz. La gente se burlaba de Él. Si tú eres Hijo de Dios, entonces sálvate. Baja ahora mismo de la cruz. Esta persona se burlaba de Jesús, pero Él no dijo nada. ¿Por qué? Para salvarme. En ese momento, Jesús, ¿a quién recordaba? Nosotros, ¿no? Nosotros. Mi amor, Lourdes, mi amor, solo yo conozco ese nombre. Lo siento. Dios todo sabe, yo no. Jesús todo sabe. ¿Quién nacerá en el futuro? Todo sabe, yo no. Para salvarme, Jesús murió. Porque la paga de pecado es la muerte. Usted hay que conocer esta verdad, por favor. Esta verdad es muy, muy importante. En el mundo hay muchas personas que creen en Dios, pero no conocen esta verdad. Sí sabe, Jesús murió por mí, por todo el mundo, pero no conocen exactamente. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Para salvarme. Para salvarme. Porque yo tengo pecado. Yo no puedo ir al cielo. Para ir al cielo hay que pagar la paga de pecado. ¿Pero con qué? Con la muerte. Por eso Jesús murió en la cruz. Isaías capítulo 53, versículo 5-6. Leamos juntos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos mis pecados. ¿Sí o no? Ya. Ustedes, Jesús, ¿por quién estuvo sufriendo? ¿Por quién? Por mí. Por mí. Jesús murió en la cruz por mí, por nosotros, para perdonar todos nuestros pecados, para llevar al cielo. Para llevarme al cielo. Para perdonar todos nuestros pecados, no hay otra forma. Solo puede morir una persona que no tenga pecado. Por eso Jesús murió. ¿Por qué? Porque me ama mucho. Me ama mucho. Muchísimo. Ustedes saben que cuando Dios me creó, les creó, estaba muy feliz. Dios me ama mucho. Por eso
Dios envió a Jesús a esta tierra. También permitió que Jesús muera. Hace 2000 años, Jesús murió en la cruz. Hace 2000 años, Jesús vino a este mundo y murió por mí. Jesús dijo una palabra muy importante cuando estuvo en la cruz. Ya, busquemos aquí, ya. San Juan capítulo 19, versículo 30. Esta palabra es muy, muy importante. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Cuando Jesús dijo, antes de morir, una palabra muy importante. ¿Cómo dijo? Consumado es. Consumado es. ¿Qué ha consumado? Que se cumplió la obra de perdón los pecados. Ya he hecho mi trabajo, mi misión. En otras palabras, yo he pagado todo, la paga de todo pecado. Yo he pagado todo. Quiere decir que perdono todos nuestros pecados. Todos, todos. Desde el nacimiento hasta que muera. Todos. Todos los pecados que he cometido desde mi nacimiento hasta ahora y también desde ahora los pecados que voy a cometer hasta el día de mi muerte son perdonados todos. Esta palabra es la palabra que quitó todos los pecados del mundo, ¿no? Esta palabra es muy preciosa. Ya, leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos. Por su propia sangre entró, ¿cuántas veces? Una vez. Hay que conocer. Una vez. ¿Cuánto tiempo? Para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido eterna redención. Ustedes, ¿cuántos pecados han perdonados? ¿Cuántos? Para siempre. Eternamente. Eternamente. Una vez. Ya. Nacemos. Nos hacemos niños, después jóvenes, nos casamos, tenemos familia, envejecemos y al final morimos. Esta es nuestra vida, ¿no? Pero teniendo pecado. Pecado presente, pasado, del futuro. Jesús con su sangre perdonó todos esos pecados. Perdonó eternamente. Entonces, ¿dónde está nuestro pecado para ir al infierno? ¿Dónde está? Desaparecieron. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecieron? Porque Jesús ha pagado la paga de pecado. Jesús la ha pagado. Por eso, yo no tengo pecado para ir al infierno. Porque ha pagado. Pero hoy en día muchas personas no creen en esta palabra. Las personas hoy en día dicen que solo se ha perdonado los pecados que han ido cometiendo hasta el presente. Yo hoy creo, por eso hasta el presente. Y los pecados que se cometan en el futuro, hay que seguir arrepintiéndose. Se tiene que orar pidiendo arrepentimiento para perdonar el pecado. Por eso ellos confiesan los pecados al cura. Y otro
oran derramando lágrimas a Dios. Señor, por favor, perdona mi pecado, por favor. Y otros piensan que hay que tener buena apariencia ante Dios, que hay que vivir con devoción para que Dios te vuelva a salvar. Por eso hacen ofrenda mucho, también asisten a la iglesia. ¿Usted, esta palabra es correcta o no? No. No. Solo una vez para siempre. Entonces, ¿por qué ellos dicen como así? Porque no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. ¿Por qué no conocen la Biblia? No aprendieron la palabra. Ustedes, ¿cómo está escrito en la Biblia? ¿Cómo está escrito en la Biblia? Que ha perdonado todos los pecados eternamente. ¿Sí o no? Esta palabra, ¿de quién palabra? ¿De quién palabra? ¿De hombre? ¿De Pastor Lee? Esta palabra, ¿de quién palabra? Dios. Dios ha dicho. Dios ha dicho, yo perdono tus pecados perfectamente para siempre. Pero este hombre, Señor, por favor, perdona. Perdona, por favor, mi pecado. ¿Está la palabra correcta o no? No. Jesús dice, perdona tu pecado todo. ¿Es correcto, sí o no? Pero él dice, por favor, perdonas mis pecados. ¿Este hombre es salvo o no? No. No. Todavía no creen en la verdad. No creen en palabra. No creen en palabra. Palabra dice, perdona para siempre. Eterna redención. Porque Jesús ha pagado la paga de pecado con su sangre. Aquí dice, Hebreos capítulo 9, versículo 25 a 26. Leamos juntos. Y no por para ofrecerse muchas veces cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de pecado. ¿Qué significa esta palabra? Si solo se hubiera perdonado los pecados del pasado, Jesús tendría que venir muchísimas veces desde la creación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Yo intento. Ya. Intento. Ya. Jesús vino aquí, ya. ¿No? 30 murió, ¿no? Por ejemplo, si hubiera perdonado presente, aquí no, hasta aquí no, pero nosotros nacemos aquí después de Cristo, después de la muerte, Jesús, muchas personas nacieron, ¿sí o no? Mucho. Para salvar a este hombre, ¿qué tiene que hacer Jesús? Siempre hay que venir, ¿sí o no? Para perdonar mi pecado, ¿sí o no? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Jesús perdonó nuestro pecado para siempre. Esto es siempre. El tiempo de siempre. El tiempo eterno. Un día Dios creó este mundo. Un día terminará este mundo. Esto es tiempo del mundo, ¿sí o no? Pero Jesús vino y murió. Ha pagado la paga del pecado con su sangre, con su vida. ¿Sí o no? ¿No? Pero ¿cuánto tiempo perdonó? Para siempre. Para siempre significa esto. Pasado también, presente también, futuro también, presente.
eternamente. ¿Entendéis? Todo perdono para siempre. ¿Qué significa? Nuestro pecado desapareció perfectamente, ¿sí o no? Eso. Entonces, ¿a dónde iremos? Al cielo, porque yo no tengo pecado para ir al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué yo no voy al infierno? Porque Jesús la paga de mi pecado. Todo, con su vida, con su sangre. Por eso yo puedo ir al cielo. Por eso. Si solo se hubiera perdonado los pecados del pasado, Jesús tendría que venir muchísimas veces desde la creación, ¿sí o no? Muchísimas veces. Porque la paga de pecado es la muerte. Hay que morir. Una persona sin pecado hay que morir. Pero en este mundo no hay justo, ¿sí o no? Entonces Jesús, para Adán hay que venir, para Abel, para Noé, para Abraham, hay que venir muchísimas veces desde creación. Pero Jesús vino, ¿cómo así? No, una vez. Una vez. También sufrir y morir en la cruz muchísimas veces, ¿sí o no? Pero Jesús, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Por qué solo una vez? ¿Por qué? Porque ha hecho todo, ha perdonado todo para siempre. Por eso solo vino una vez a este mundo. Y ya, por una única muerte ha perdonado todos nuestros pecados y todas las personas del mundo. Por eso cuando Dios nos mira de esta forma. ¿Cómo? Esto. Hebreos capítulo 10. Esta palabra es muy importante. También me cae muy bien. Estas palabras son muy preciosas. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. No me acordaré de tu pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha recibido la paga de mi pecado con sangre de Jesús. Dios ha recibido la paga de pecado. Por eso más me acordaré. Nunca más me acordaré de tus pecados. Ya, un chico, un hombre que tiene 1,000 millones, tiene deuda 1,000 millones. Su padre ha pagado deuda de su hijo, ¿no? Por ejemplo, ya. Juez, otra vez acordaré, otra vez le pedirá dinero más. No recordará, no acordará, no recordará. ¿Por qué ha pagado? ¿Sí o no? Dios también. Porque Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Yo he recibido la paga de tus pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. ¿Necesita más? ¿Más? No. Dios dijo que a partir de ahora no te voy a preguntar 2 veces sobre tus pecados. Que no hay necesidad de volver a hacer toda esta obra otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué obra? La obra de enviar a Jesús a este mundo para morir. Quiere decir que no hay necesidad de volver a hacer esta obra. Ha perdonado todos los pecados. Entonces, ¿qué ha pasado con todo el pecado de este mundo? Se ha perdonado todo. Entonces, nuestros pecados y los suyos igual. Se han perdonado todo. Por lo que, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde? Al cielo. Porque no tenemos pecado. El que cree en esta palabra, en la verdad, recibe la salvación. Es eso. ¿Cómo recibe la salvación? Creer, conocer verdad
creen verdad. ¿Entendéis? Muy importante. ¿Cómo recibir la salvación? Solo creer. ¿Ver qué? Conocer qué? La verdad. ¿Qué verdad? Esta verdad. La obra de Jesús. ¿La verdad qué? Jesús ha pagado la paga de mis pecados perfectamente para siempre. Yo puedo ir al cielo porque yo no tengo pecado para ir al infierno. Yo no tengo pecado. ¿Qué significa? ¿Yo soy pecador? No. No. Justo. Ya, aquí dice. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ya, luego leamos juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya. El fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya. En esta verdad, creen en la verdad de que Jesús me ha perdonado todo. Es la salvación. ¿Ustedes cómo reciben la salvación? Creen esta verdad. Conocer esta verdad. ¿Quién puede creer en esta verdad? Los que conocen esta verdad. Si se conoce esta verdad, se ha recibido la salvación. La salvación es por medio de fe, por medio de la fe. Ya, aquí, Romanos. Busquemos Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo recibe la salvación? Aquí Dios escribió. 16. Porque, leamos juntos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo recibe la salvación? Cuando cree en esta verdad. Cuando crea en esta verdad, habrá recibido la salvación. Aquí dice, poder de Dios que para salvación a todo aquel que cree. Cree. Los que conocen esta verdad, los que creen en esta verdad, son salvos. Muy importante esto. Porque todo el mundo va al infierno. Por el pecado. Por el pecado. Solo por el pecado. Por eso para ir al cielo hay que resolver el pecado, ¿sí o no? Pero para resolver el pecado, ¿qué tengo que hacer? Hay que pagar. Tengo que pagar la paga de pecado. ¿Pero con qué? Con la muerte. Pero yo no tengo la paga de pecado. Por eso Jesús vino a este mundo. Jesús ha pagado la paga de mi pecado en vez de mí, con su vida. Por eso yo puedo ir al cielo. Yo no tengo pecado para ir al infierno. Ya, ustedes. Algunas personas dicen, pastor, es muy fácil para recibir la salvación. Sí, es muy fácil. Porque Jesús lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo. Recibir la salvación es por medio de la fe. Aquí dice Efesios capítulo 1, leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Esto dónde? Dios. Regalo. Recibir regalo fácil, difícil. Muy fácil.
recibir la gracia muy fácil. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Creer. ¿Ustedes cómo reciben la salvación? Por la fe. Aquí también dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Por la fe puedo recibir la salvación, porque Jesús hizo hace 2000 años. Usted hay que conocer. Vosotros creéis, conocéis o no que Jesús murió en la cruz, perdonó todo su pecado. ¿Crees? ¿Conocéis o no? No es importante. Hace 2000 años Jesús hizo todo ya. ¿Entendéis mi palabra? Otro hombre cree, no cree, no es importante. Jesús hizo todo hace 2000 años. Por eso para recibir la salvación, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita? Solo creer. Por eso, a través de fe, todo el mundo puede recibir la salvación. Ya. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10. Leamos juntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esta palabra? Es creer de todo corazón que Jesús perdona nuestros pecados y recibimos la salvación. Y los salvos verdaderos pueden decir, Jesús es mi Cristo, delante de todas las personas. Jesús es mi Cristo. Los salvos verdaderos pueden decir. ¿Entendéis? Jesús con su sangre pagó el precio de nuestro pecado. Nosotros, creyendo esta verdad, recibimos la salvación. ¿Por qué? Porque no tengo que ir al infierno, ¿sí o no? Porque no tengo pecado. Dios también me dice, nunca más me acordaré tus pecados. ¿Quién ha dicho esta palabra? ¿Yo? Dios ha dicho. ¿Por qué ustedes recuerdan sus pecados todos los días? Ya. Pero hay una cosa muy importante que necesitamos conocer. ¿Cuándo perdonó nuestros pecados? ¿Cuándo perdonó nuestro pecado? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Hace 2000 años Dios perdonó nuestros pecados todos. Perdonó todo el pecado del mundo. Todo el mundo lo crea o no. ¿Entendéis? Ya. Aquí no he leído. Ya. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Leamos juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también vosotros. Desde el día que oíste y conocéis la gracia de Dios en la verdad. El día que oíste y conociste. ¿Cuándo? Hoy. ¿Sí o no? Por eso hoy es el día de mi nacimiento, de nacer de nuevo. Como Spurgeon, como Johann Wesley, como D.L. Moody. ¿Sí o no? ¿No? Cuando creen en esta verdad, es cuando esa persona recibe la salvación. Ese día es el día de nacimiento de la salvación. Ya. Pero ustedes, ya.
¿Por qué Jesús murió por mí? Porque me ama mucho. Por eso aquí dice San Juan capítulo 3, versículo 16, 17. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya, aquí dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen, recibe la salvación, pero puede perder la salvación, pero no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez, para siempre. Ustedes, muchas personas dicen, Dios es Dios de amor. Yo no. ¿Por qué Dios de amor? ¿Por qué Dios es el Dios de amor? ¿Por qué? Muchas personas dicen, Dios es el Dios de amor. ¿Por qué Dios es el Dios de amor? Por mí envió a su primogénito y permitió que Él muera. Yo no, por eso. Por eso Dios es el Dios de amor. Por eso. Dios me ama mucho. Por eso Dios envió a Jesús a este mundo. Y a que le mataran para salvarme. Por eso Dios es amor. Pero ustedes, yo quiero decir una cosa. ¿Jesús perdonó nuestro pecado solo? No, todo el mundo. Jesús perdonó el pecado de todo el mundo. Todo el mundo. El pecado de mi esposa, pecado de mi esposo también. Aquí dice, Juan capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. Eres la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no solo perdonó nuestro pecado, sino de todo el mundo. Ha perdonado todo el pecado del mundo. Hitler, Blanco, los camberos de la calle. ¿Sus pecados han sido perdonados o no? Todo. Han sido perdonados. Pero ¿por qué ellos irán al infierno? Porque no creen. Solo este pecado irán al infierno. No creen. Ustedes saben cuál es la razón por la que muchas personas hoy en día van al infierno. No van por los pecados que han cometido. Las personas van al infierno no por sus pecados, sino porque no creen. Por eso, Juan capítulo 16, 9, te he pecado por cuanto no cree en mí. No cree en mí. No cree en mí. Yo tengo enfermedad, gran enfermedad. Mi padre me dio una medicina. Si tomo esta medicina, mi enfermedad desaparecerá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tomar, ¿no? Ya fui curado, ¿no? Pero, ¿qué? Yo no tomo. Yo moriré, yo no. Yo moriré por esta enfermedad. ¿Por qué yo murió? ¿Por qué yo moriré por no tomar.
¿Por qué todo el mundo va al infierno? Por no creer. Por no creer. Ustedes, Jesús hace 2000 años lo hizo. Jesús hace 2000 años perdonó nuestro pecado todo perfectamente para siempre. ¿Qué necesitamos? Nada, solo creer. ¿Sí o no? Creer. Por eso, Juan capítulo 3, versículo 36, leamos juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Creer. Pero para creer necesitamos, ¿qué necesito? Conocer. ¿Sí o no? Pero para conocer verdad hay que aprender. Por eso nosotros esta semana estamos aprendiendo la Biblia. ¿Sí o no? Desde miércoles, ¿sí o no? A través de la Biblia nosotros hemos conocido que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí o no? Porque la historia del mundo está pasando según la Biblia. Por eso Dios existe, porque la Biblia es palabra de Dios, ¿sí o no? Pero ¿por qué Dios me dio la Biblia? Porque Dios quiere salvarme, porque por el infierno, ¿sí o no? Porque todo el mundo tiene pecado. Yo tengo pecado. He conocido a través de la Biblia, ¿sí o no? Por eso yo puedo creer. También Jesús hace 2000 años vino a este mundo para salvarme, porque la paga de pecado es la muerte. Por eso Jesús murió en la cruz. He conocido a través de la Biblia, ¿sí o no? Por eso he creído en esta verdad. Ya. ¿Por qué todo el mundo va a ir al infierno? Porque no creen esta verdad. Por eso la Biblia dice aquí, Juan capítulo 8, versículo 32. Leamos juntos. Conocéis la verdad os hará libres. Nosotros tenemos muchas preocupaciones por el pecado, tenemos mucho miedo por el infierno, pero conocéis la verdad. He conocido la verdad, ¿sí o no? Entonces yo tengo libertad, ¿sí o no? Yo no tengo miedo más, la muerte. ¿Por qué tengo miedo de la muerte? Yo no tengo, porque yo puedo ir al cielo, porque yo conozco la verdad. También, yo he conocido que Jesús perdonó mis pecados todo. Jesús ha pagado la paga de mis pecados todo. Por eso yo tengo libertad. Libertad del pecado del infierno. ¿Sí o no? ¿Hablo bien? Muchas gracias. Ya. Mucho tiempo. Ya. Ya, aquí. Ustedes ya. Todos los salvos recibieron de esta manera la salvación. En la iglesia primitiva también. Ya aquí había un hombre que se llama Cornelio. Él creía en Dios. Él creía en Dios. Él era buen hombre. Piadoso, íntegro. Pero él no recibió la salvación. Él deseaba recibirla. Por lo tanto, oraba a Dios. Dios escuchó a su oración. Y le dijo que llamara a Pedro. Ustedes digan, ¿saben que Pedro vino para hacer qué? Predicaba la palabra de salvación. Ellos creyendo en Jesús y ellos recibieron la salvación. Aquí dice, Hechos capítulo 13, versículo 38, 39. Leamos juntos.
Sabe pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahora yo también os anuncio, ¿no? Jesús perdona nuestro pecado todo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí o no? Cree. También los discípulos de Jesús iban por todo el mundo para hacer, ¿qué cosa? Predicar perdón de pecado a través de Jesús. Creyendo en Jesús, ellos recibieron la salvación. Es igual que como la aprendemos ahora. ¿Sí o no? Todo hombre. Ya. ¿Qué es esto? Un recibo, ¿no? Un recibo. Había un hombre que tenía mucha preocupación por deuda. Pero su padre ha pagado deuda de su hijo y le dio este recibo. Entonces su hijo ahora puede vivir en paz mirando este recibo. ¿Sí o no? Él no tiene más preocupación por su deuda. Ustedes digan, ¿les gustaría tener este recibo? ¿Hay recibo o no? Sí, lo hay. ¿Qué recibo? La Biblia. La Biblia es un recibo. La Biblia. Jesús hace 2000 años nos perdonó todos nuestros pecados. Y nos está mostrando este recibo. Mira aquí dice. El año 30 después de pago, importe muerto. ¿Sí o no? ¿Pagador quién? Jesús. ¿Recibidor? Dios. Fecha de expedición desde el nacimiento, ¿no? Fecha de vencimiento hasta que muera. Un recibo. Es el recibo. La Biblia. Ya. Vamos a ver poco. Ya. Recibo, recibo. En muchas partes de la Biblia está escrito que todos nuestros pecados han sido perdonados y que estamos tranquilos. Ya. Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ustedes, la Biblia, Dios dice, vuélvate a mí porque yo te redimiré. No, vuélvate a mí porque yo te redimí hace 2000 años. ¿Sí o no? También, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Esta palabra es esta palabra es muy preciosa también. El que borró tus pecados por amor de mí mismo. Dios dice, mí mismo, para mí. Yo borro tus pecados. ¿Por qué Dios dice como así? Los padres, ¿por quién sacrifican para sus hijos? ¿Por hijos? No, por ellos. ¿Sí o no? Eso es amor. ¿Entiende? Porque los padres pueden morir por sus hijos, por enfermedades por sus hijos, por amor, ¿sí o no? Esta palabra es esto. ¿Qué significa esto? Yo no puedo aguantar sin ti. Por eso, y el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo.
Ya. Nuestro pecado, como las nubes, están un montón. Pasado, presente y futuro también. Podemos cometer el pecado hoy porque todavía tenemos carne. Naturaleza pecaminosa, ¿entendéis? Por eso podemos cometer, pero no mucho. Pasado, presente, futuro, ¿no? El Señor desdice tus rebeliones y tus pecados, ¿no? ¿Cómo? Ya. ¿Cómo hacen, no? ¿Entendéis? El Señor borró todo pecado. Entonces, ¿tenemos pecado o no? No. Jesús dijo que no hace falta preocuparse, porque yo te redimí. Ven a mí. Ven a mí significa cree. Cree esta verdad. Vale. Romanos capítulo 4. Leamos juntos. El cual fue entregado por nuestras. Jesús, después de morir, resucitó entre 3 días. ¿Por qué? Es como el testimonio de que ha perdonado nuestros pecados. Después de resucitar, ¿qué es lo que le dijo primero a sus discípulos? Paz a vosotros. No tengáis miedo. Paz a vosotros. ¿No? Y ahora, ¿dónde está Jesucristo? Está a la diestra de Dios. Ya. Paz a vosotros. No tengan miedo del pecado del infierno. Ya. Hebreos capítulo 1, versículo 3, aquí dice, se sentó última parte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Leamos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la fructificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya. Perdón, todo, ¿sí o no? Todo. También ahora se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Jesús es nuestro abogado. ¿Entendés? Está delante de Dios por el testimonio de testigo de perdón. Perdonar nuestros pecados. Ya no hace falta preocuparse si vayamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está por el testimonio de nosotros y abogando por nosotros. Jesús es mi abogado. Jesús es nuestro recibo. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Ya hay una palabra muy importante que dijo Dios. No que haya otro, sino que haya alguno que os perturbaba y quiere pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio. No hay la manera de recibir la salvación. No hay otra manera sino creer evangelio. Creer evangelio. Evangelio es buena noticia, ¿sí o no? Buena noticia. ¿Cuál es buena noticia?
Perdona mi pecado, todo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si han recibido la salvación, sois hijos de Dios. Ya, aquí. San Juan capítulo 1, versículo 12. Leamos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dijo, potestad de ser hecho hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, leamos juntos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Muy difícil. Ya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Éramos pecadores. Éramos los esclavos del pecado, del diablo, ¿sí o no? Pero ahora no. Ahora somos hijos de Dios. Por eso puede decir, en otra palabra, he nacido de nuevo, ante pecadores. Ahora, hijo de Dios, justo. Por eso he nacido de nuevo. ¿Sí o no? Nacido de nuevo. Ustedes, antes de recibir la salvación, la persona no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Hay gente que no recibe la salvación y llama Padre a Dios. Padre a Dios. Pero Dios no piensa que ellos sean sus hijos. Solo los salvos son hijos de Dios. Ya. Entonces, ¿cómo viviremos? Tenemos que vivir como hijos de Dios. O sea, ¿por qué nosotros participamos en la iglesia? ¿Para recibir la salvación? No. Para recompensar la gracia del Señor. Porque Jesús murió por mí. Si fuera como Dios, yo, ¿entendéis? Yo no perdonaré. Yo todo juzgaré. Yo juzgaré y yo crearé otra vez. Si fuera como Dios, ¿entendéis mi palabra? Pero Dios no me abandonó. Sacrificó su primogénito, Jesucristo, por mí, porque me ama mucho. Por eso los salvos verdaderos viven para el Señor, para recompensar. ¿No? ¿Quién puede morir por mí? Nadie. Solo Dios. ¿Por qué Dios solo? Porque Dios me ama mucho. Ahora no puedo decir el amor de Dios, porque muy grande. Ya, palabra de hoy hasta aquí. Muchas gracias. Oremos juntos. Dios Padre, muchas gracias por salvarnos. Muchas gracias. Por ti, nosotros hemos obtenido esperanza viva. Nosotros hemos obtenido la vida eterna. También a través de la Biblia, nosotros hemos conocido tu amor. Muchas gracias. Señor,
Desde ahora, ayúdanos para que desde ahora podamos vivir como tus hijos. También queremos recompensarte. También en el mundo hay muchas personas que todavía no han recibido la salvación. Señor, tú les amas. También por ellos tú estás muy triste. Entonces yo quiero evangelizar a ellos. Por eso, por favor, ayúdanos. Muchas gracias por darnos tu palabra. Muchas gracias por mí, por nosotros. Sacrificaste. Muchas gracias. Por todo esto, tocando en tu mano poderosa, hemos orado en el nombre del Señor que murió por nosotros. Amén.